El día de hoy quiero compartir con vosotros un tema que le he titulado Armonía en el estudio de las Escrituras. El propósito de nuestra reunión, cada uno de los que estamos aquí, es con la finalidad de poder enriquecer, confirmar lo que hemos creído. Yo quiero hablar un poquito relacionado a ciertos lineamientos que los pioneros adventistas tomaron después del año 1844. Quiero hablar un poco relacionado a esto y en el intermedio del estudio nos vamos a dar cuenta cómo se asemeja hasta cierto punto lo que estamos haciendo en este lugar. Por ello les invito en el amor de Dios que pongamos mucha atención a este tema. El versículo que nuestro hermano acaba de estudiar, Proverbios capítulo 11, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y esto es muy cierto. Si con sabiduría no sabemos dirigir al pueblo del Señor, si no somos prudentes, si no actuamos de acuerdo a la sabiduría del cielo, dice la Escritura, caerá el pueblo. El pueblo, queridos hermanos, muchos van a caer en muchos fracasos y errores, porque ellos esperan de nosotros como cabezas, como líderes, que podamos nosotros armonizar en todo, un Dios, una fe, un bautismo, de tal modo que podamos nosotros sintonizarnos en este mismo canal. Y dice aquí: mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay bastantes consejeros aquí, hermanos de experiencia, hermanos que han militado por 20, 30, 40, 50 años, sin temor a equivocarme, que han sostenido la verdad por muchos años y que en sus momentos también ellos vivieron experiencias difíciles, tuvieron que enfrentar muchas oposiciones, apostasías, rebeliones, y que se dedicaron en el estudio de la Biblia para poder defender los 37 principios de fe. Así que, amados hermanos, donde no hay dirección sabia, dice la Escritura, caerá el pueblo. El pueblo caerá si nosotros no sabemos tomar la dirección correcta y no sabemos guiar al pueblo del Señor. Que Dios nos ayude, porque tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Me llama la atención estos proverbios y dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Escuche: para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amados hermanos, es muy interesante los consejos que se escribieron para entender sabiduría, los proverbios de Salomón, hijo de David, para entender doctrina, para conocer razonamientos prudentes, para recibir consejo de prudencia, para realizar justicia, juicio y equidad, dice aquí, para dar sagacidad ¿a quiénes? A los simples, a los sencillos, y a los jóvenes inteligencia y cordura, para entender proverbio y declaración, palabras
de sabios. ¿Para qué nos sirven los proverbios? Hermanos, es una instrucción completa, cabal, para que cada uno de nosotros aprendamos a ser prudentes, a dirigirnos con justicia, con juicio, con equidad, para que razonemos, para que obtengamos sabiduría, aquí dice, para que obtengamos la doctrina, para que seamos sabios. Para eso sirve la Escritura. Y he sabido que desde la niñez se le dijo a Timoteo, ¿ha sabido qué? Las sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio. Así que la palabra de Dios nos hace sabios, nos da sagacidad, nos da sabiduría, nos da prudencia, y tenemos que aprender de esa prudencia, de esa sabiduría del cielo. ¿La requirió Salomón? Hay algo que él deseó en su corazón, porque él se sentía, hermanos, joven, que no podía dirigir al pueblo del Señor, que no sabía cómo entrar, y él oró al Señor y le dijo: Señor, dame sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, sabiduría, para que sepamos dirigir al pueblo del Señor. La Biblia nos dice en Jeremías 15:16, que es un pasaje muy conocido: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. La palabra de Dios debe de causar gozo y alegría, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías sentía alegría, sentía gozo, sentía que la palabra de Dios lo saciaba. Hermanos, debemos sentir alegría y gozo al estudiar la Escritura. Juan dice, hablando de la experiencia de Jesús, en el capítulo 7, versículo 15 al 17. Me llama la atención esta experiencia cuando sus hermanos le incitaban que subiera a Jerusalén para poder estar en la fiesta, y él decía que no había llegado su hora. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber ¿qué? Estudiado? ¿Qué hacían los judíos? Dice la Escritura. Se maravillaban. Dice: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Quién le da sagacidad al simple? ¿Quién le da sabiduría? ¿Quién le da prudencia? Es el Señor, hermanos. ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: escuche, mi doctrina no es mía, sino la de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Dónde está el secreto de la sabiduría? ¿En qué consiste? Queridos hermanos, cuando una persona anhela, desea, con un corazón humilde, sencillo, ser instruido por la palabra de Dios, Dios le da sabiduría al hombre. ¿Conocerá? Dice aquí. Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amados hermanos, yo creo que todos nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios. Y por ello hemos comprendido que la palabra de Dios es veraz, es eficaz y que llena nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. Dice la palabra del Señor en Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué dice el Señor? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos de alabarnos? Dice aquí, en conocerme, en entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio y que hago justicia. En esto alabes el hombre. No se alabe en lo que sabe, no se alabe en su valentía, mucho menos se alabe en su riqueza, porque esto no sirve. ¿Salomón le pidió riqueza a Dios? ¿Salomón le dijo, hazme valiente? No. Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. El Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. La exposición de tu palabra alumbra. Dios abre el entendimiento, hermanos. Dios nos da el discernimiento. Podemos comprender plenamente la voluntad del Señor. Poder entender, aunque seamos personas simples, sencillas. Como se decía de Jesús, ¿cómo sabe este hombre letras si no ha estudiado? Lo dice el Salmo 119, 130. Entonces les abrió el entendimiento, San Juan 24, 45, para que comprendiesen las Escrituras. Así que, amados hermanos, si nosotros somos sencillos, Dios va a abrir el entendimiento. El Señor nos va a dar discernimiento. Pero si nosotros actuamos con soberbia, con orgullo, con vanagloria, hermanos, nuestra mente se va a entenebrecer. El corazón se va a endurecer y lejos de poder entender, nos vamos a confundir en muchas cosas. Quiero concluir la meditación. 1 Corintios 2:10 de la Escritura. Pasaremos a los testimonios. San Juan 24:45. Sí. Ya, gracias, hermano. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios 2:10, estoy leyendo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este versículo se tocó. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que, mis amados hermanos, Jesús abre el entendimiento a través de su Espíritu Santo. San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuchen. El testimonio dice, investigad los tesoros escondidos en la palabra de Dios. Son como tesoros. No podéis pasar sin ellos.
Estudiad los pasajes difíciles, comparándolos versículo con versículo, y hallaréis que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Así que, amados hermanos, comparemos pasaje tras pasaje y encontraremos ese tesoro precioso, como el tesoro que está escondido en las profundidades de la tierra. Quiero leer este testimonio. Los que estudian la Biblia con oración salen de cada investigación más sabios que antes. Algunos de sus dificultades han sido resueltas porque el Espíritu Santo ha hecho la obra de la cual se habla en el capítulo 14 de San Juan. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. En asuntos de negocios, solo aquellos que tienen voluntad de hacer una cosa tienen buen éxito. No podemos esperar obtener un conocimiento de las cosas espirituales sin trabajo afanoso y ferviente. Los que obtienen las joyas de la verdad tienen que cavar por ellas como el minero cava para sacar el oro precioso oculto en las profundidades de la tierra. Así que como mineros, ¿qué tenemos que hacer? Excavar, estudiar, profundizar, sacar el extracto de la palabra de Dios. ¿Cómo? Comparando versículos, de tal modo que podamos entender claramente el significado de ello. ¿Sabían ustedes que esto era lo que hacían nuestros hermanos pioneros en aquel tiempo? Me llama la atención la experiencia de estos pioneros. Tenían dificultades. Había versículos que no entendían. Unos lo entendían de una manera, otros lo entendían de otro. Pero ¿saben qué hacían? Escuchen lo que ellos hacían. La iglesia remanente, la página 29. La sierva del Señor habla. Mi esposo, junto con los pastores José Bates, Esteban Pierce, Irán Edson y otros que eran inteligentes, nobles y veraces, estaban entre aquellos que después que pasó el tiempo de 1844, escudriñaban en procura de la verdad como si fuera un tesoro escondido. ¿Qué hacían estos hombres? Escudriñaban en procura de la verdad. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué era lo que ellos hacían? Después de fervientes plegarias, ellos oraban. Si algún punto no se entendía, era objeto de discusión y cada uno expresaba su opinión con libertad. Entonces solíamos arrodillarnos de nuevo en oración. ¿Qué hacían ellos? Oraban. Ascendían fervientes súplicas al cielo para que Dios nos ayudara a estar completamente de acuerdo, para que pudiéramos ser uno como Cristo y el Padre son uno. Derramábamos muchas lágrimas. ¿Qué hacían estos hermanos? Oraban, lloraban. Y cuando había un punto difícil, ¿qué hacían ellos? Se arrodillaban y se humillaban a Dios para que Dios les diera discernimiento. Pasamos muchas horas de esta manera y a veces estábamos la noche entera dedicados a la solemne investigación de las Sagradas Escrituras a fin de poder entender la verdad para este tiempo.
En tales ocasiones, el Espíritu de Dios solía venir sobre mí y las porciones difíciles eran aclaradas por el medio señalado por Dios. Y entonces había perfecta armonía. ¿Cómo debemos de estar nosotros? En perfecta armonía. Debemos de orar, elevar plegarias, que Dios nos ayude a discernir, a entender y poder unificar nuestros puntos de vista. Poníamos especial cuidado, escuche, en los textos que no fueran torcidos, para acomodarlos a opiniones personales. ¿En qué tenían cuidado ellos? Exacto, para no acomodarlos a opiniones personales. Tratábamos de que nuestras diferencias fueran tan leves como fuera posible y no nos espaciábamos en puntos de menor importancia sobre los cuales había diversas opiniones. Eran prudentes en esto. La preocupación de cada uno era crear entre los hermanos una atmósfera tal que contestara la oración de Cristo, de que sus discípulos fuesen uno, como Él y el Padre son uno. Ellos se preocupaban. Ellos deseaban, hermanos, que la oración de Cristo se pudiera cumplir en ellos. Que lejos de poder separarse en puntos de vista diferentes, pudieran estar como unidos. En esto se preocupaban ellos. Que cumplieran ellos la oración de Jesús en San Juan 17. A veces uno o dos de los hermanos, escuche, se oponían con empecinamiento al punto de vista presentado. Ellos, ¿qué pasaba también ahí? Había hermanos que se oponían, dando rienda suelta a los sentimientos naturales del corazón. Pero cuando aparecía esta disposición, suspendíamos las investigaciones y postergábamos nuestra reunión. Para que cada uno pudiera tener la oportunidad de ir a Dios en oración, escuche, y sin conversar con los demás, estudiar el punto controvertido pidiendo luz del cielo. Así es que cuando pasaba esto, dice el testimonio, que mejor paraban la investigación, se iban todos individualmente, hacían oración, pero dice que no hacían comentarios. ¿Por qué dice el testimonio esto? Generalmente, a veces cuando hay puntos de vista diferentes, se ocasionan o se hacen grupos donde se hacen ¿qué? Comentarios diferentes. Se toman posiciones diferentes. Y dice la sierva del Señor que en aquel tiempo se evitaba esto. Nos separábamos con expresiones de amistad, como amigos, como hermanos, para reunirnos de nuevo tan pronto como fuera posible, a fin de proseguir con la investigación. A veces el poder de Dios descendía en forma señalada sobre nosotros, y cuando una luz clara revelaba los puntos de verdad, llorábamos juntos y nos regocijábamos juntos, amábamos a Jesús y nos amábamos unos a otros. ¿Amaban a Jesús, hermanos? Qué hermosa experiencia. Amaban a Jesús. Cuando la luz brillaba en sus mentes, en su corazón, dice que ellos lloraban, se regocijaban, se amaban unos a otros, se amaban a Jesús. Esperamos que todos nos amemos así. Amén. Esperamos que todos oremos, que todos podamos unificar en todos los sentidos.
Dios está guiando a su pueblo, hermanos. Dios está guiando a su pueblo para que salga del mundo con el fin de colocarlo sobre la exaltada plataforma de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere disciplinar y preparar a sus hijos. No estarán en desacuerdo, creyendo uno una cosa y teniendo otra, una fe y opiniones totalmente opuestos, moviéndose cada uno independientemente del cuerpo, por la diversidad de los dones y ministerios que Él ha puesto en la iglesia. Todos pueden llegar a la unidad de la fe. Si alguien adopta puntos de vista diferentes a la Biblia, sin considerar la opinión de sus hermanos, y justifica su conducta alegando que tiene derecho de sostener sus propias opiniones, y luego las impone a otros, ¿cómo podrá cumplir la oración de Cristo? Y si otro y aún otro se levanta y cada uno reclama su derecho a creer y hablar lo que le place sin relacionar con la fe del cuerpo, ¿dónde estará la armonía que existe entre Cristo y su Padre? Y Cristo pidió en oración que existiera entre sus hermanos. ¿Dónde estará esto? Si uno se levanta y dice, yo tengo mi individualidad, mi concepto muy personal y yo lo impongo, ¿qué dice aquí? ¿Dónde se cumplirá la oración de Jesús? Eso no es así. No se puede imponer y a la vez justificar el derecho de que yo tenga mi propia individualidad en cuestión de mi opinión. Hay algunos que se complacen en la ligereza, escuchen, en el sarcasmo y aún en la burla de los que difieren de ellos. Esto es importante. Cuando yo leí esto, hermano, yo me quedé pensando, ¿habrá ligereza? ¿Habrá sarcasmo? ¿Habrá burla de los que difieren de ello? Otros presentan una colección de objeciones a cualquier nuevo punto de vista. Pero cuando estas objeciones son claramente contestadas por la palabra de las Escrituras, no reconocen la evidencia presentada, ni se permiten quedar convencidos. ¿Saben qué se hace? Sus preguntas no tenían el propósito de llegar a la verdad, sino a la mera intención de confundir la mente de los demás. Esto es peligroso, hermanos. Cuando se dirigen preguntas, se exponen puntos de vista y esos puntos de vista se aclaran con la Escritura y esta persona no se permite ser convencido con la Escritura, ¿saben con qué propósito se hizo esto? El propósito de confundir la mente de los demás. Algunos han pensado que es una evidencia de agudeza y superioridad intelectual el sumir en la perplejidad las mentes con respecto a qué es la verdad. Recurren a las sutilezas de argumentos. ¿Y saben qué se hace? Algunos recurren al juego de palabras. Toman injusta ventaja haciendo preguntas, cuando sus preguntas han sido claramente contestadas. Cambian de tema y saltan a otro punto para evitar la necesidad de reconocer la verdad. Y es cierto, esto suele pasar. Debemos cuidarnos de complacer el espíritu de dominio, o sea, ser personas que no reconozcamos que nos hemos equivocado. ¿Saben cuál es el espíritu del cual el testimonio nos advierte y nos da el consejo?
como los judíos, no querían aprender de Cristo, porque sus explicaciones de las Escrituras no estaban de acuerdo con sus ideas. Por lo tanto, llegaron a ser espías en su camino, acechándole y procurando cazar algo de su boca para acusarle. No traigamos sobre nosotros la terrible denuncia de las palabras del Salvador. Ay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban impedisteis. Esto es peligroso, hermanos. El espíritu farisaico es muy peligroso. Evitemos eso. Quiero ir cerrando esta breve meditación. Aunque tenemos una obra y una responsabilidad individual delante de Dios, no hemos de seguir nuestro propio juicio, nuestro juicio independiente, sin considerar las opiniones y los sentimientos de nuestros hermanos, pues este proceder conducirá al desorden en la iglesia. Es deber de los ministros respetar el juicio de sus hermanos, pero sus relaciones mutuas, así como las doctrinas que enseñan, deben ser examinadas a la luz de la ley y al testimonio. Entonces, si los corazones son dóciles para recibir la enseñanza, no habrá división entre nosotros. Algunos se sienten inclinados al desorden y se estaban apartando de los grandes hitos de la fe. Pero Dios está induciendo a sus ministros a ser uno en doctrina y en espíritu. Así que debemos nosotros tener cuidado de estas cosas. Tenemos muchas lecciones, hermanos, que aprender y muchísimas que desaprender. Solo Dios y el cielo son infalibles. Nosotros somos falibles y solo Dios es infalible. Se chasquearán los que creen que nunca tendrán que abandonar una opinión acariciada y que nunca se les presentará la ocasión de cambiar su punto de vista. A veces tenemos que cambiar mi opinión, mi punto de vista. Dice aquí, se chasquearán los que creen que nunca tendrán que abandonar una opinión acariciada y que nunca se les presentará la ocasión de cambiar sus puntos de vista. Mientras sigamos aferrados a nuestras propias ideas y opiniones con empecinamiento, no podemos gozar de la unidad por la cual Cristo oró. Cuando un hermano recibe una luz, escuche, acerca de las Escrituras, debe explicar francamente su posición. ¿Qué tiene que explicar? Cuando el hermano recibe nueva luz acerca de las Escrituras, debe explicar francamente su posición. Tenemos que ser francos. Y todo ministro debe investigar las Escrituras con un espíritu libre de perjuicio, para ver si los puntos presentados pueden ser sostenidos por la palabra inspirada. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Debe de ser sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Amados hermanos, el siervo de Dios no debe ser contencioso. A veces nos gusta contender, nos gusta meternos en un punto y aferrarnos y nadie nos mueve de ahí. Y eso no es sano. Cuando un hermano recibe nueva luz acerca de las Escrituras, debe explicar claramente su posición.
Y todo ministro debe investigar las Escrituras con un espíritu libre ¿de qué? De perjuicio, para ver si los puntos presentados pueden ser sostenidos por la palabra de Dios. De tal modo que podamos estar en armonía en el estudio de la Escritura. Todos podamos dirigirnos hacia una misma dirección. Y esa fue la experiencia de nuestros hermanos. Ellos oraban, ayunaban, lloraban, hubo puntos de controversia. Dice que paraban la sesión ¿de qué? De estudio, se apartaban solos, meditaban, oraban, estudiaban solos. Y cuando ellos venía la luz, se volvían a juntar y volvían a considerar los versículos. Entonces estaban dispuestos a aceptar. Hermanos, dice que se amaban ellos y se iban como amigos, no como rivales, no como enemigos, sino eran amigos. Esperamos en el Señor que también nosotros seamos amigos, que seamos hermanos, que vayamos a nuestra casita a orar, que estudiemos el punto, que aportemos. Qué bonito es cuando nos paramos aquí al frente y aportamos, enriquecemos los puntos presentados. Eso es hermoso. Pero cuando hay oposición, hermanos, es terrible. Es terrible cuando hay oposición, ¿sí? Y lejos de poder ayudarnos, ¿saben qué hacemos? Afectamos al pueblo. El pueblo nos está viendo. Somos cartas leídas delante de los hombres y esperan que el ministro no sea contencioso. Pero cuando el ministro se levanta y empieza a contender en frente del pueblo, hermanos, ¿qué hace el pueblo? Le falta el respeto al ministro, la credibilidad. Y eso es terrible, hermanos, cuando tenemos que contender en ciertos momentos. Eso no ayuda. Es mejor apartarnos, platicar, decir, hermano, analicemos este punto. Y no tomar una posición despótica, soberbia. Porque eso no sirve, hermanos. Que Dios nos ayude. Tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Y debemos de darle esa santidad a los oráculos sagrados. Dios demanda de nosotros esta gran verdad. No rebajemos los principios, pongámoslos en alto. ¿Sí? Me da gusto que el ministerio esté aquí y que todos estemos planteando y podamos aportar, ¿sí? Y en un momento dado podamos nosotros apoyarnos. Qué bueno que nuestros hermanos han dispuesto documentación para poder enriquecer esto. Que Dios nos bendiga en esta noche. Es mi deseo en oración. Amén.